Un buen árbol no puede dar fruto malo, de modo que damos gracias a Dios, que Dios obra en otra gente aparte de nosotros, en otros, y algunos no nos van a encajar. Pero el Señor dice, no solo miras el fruto, sino la fe. ¿En nombre de quién hace la obra? Jesús aceptó la obra de este hombre porque se hacía en el nombre de Cristo. Entonces significa que está bajo la autoridad y el poder de ese nombre. Quiere decir que no tiene que estar alguien en mi grupo. No tienen que ver las cosas como yo las veo. No. Pero ¿cómo Dios va a usar a esa? Fíjate cómo se viste, parece una loca. Y Dios la usa. Hay gente que yo no usaría. Si fuera Dios, yo no lo usaría. No usaría a Dante si yo fuera Dios. Uno dice, ¿cómo Dios va a usar a ese? Pero vos le viste el pelo, pero vos le viste los pantalones, pero vos le viste 70 años anda con chupines, el ridículo. ¿Cómo Dios lo va a usar? Y Dios lo usa, porque lo importante es su fruto y su fe. Este Juan que dice, se lo prohibimos, Señor, más adelante llegaría a escribir todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios y permanece en Él, y él en Dios, es un cristiano. Primera de Juan 4:15. Dios permanece en Él. ¿Cuánto lo creen? Díganme amén. Cuando tenía unos 18 años, 17 para 18, yo recuerdo una fría mañana que viajaba en tren llevando mis dibujos, mis bocetos, a una editorial que me había contratado para ilustrar sus notas, sus artículos. Ese fue casi mi primer empleo que tenía que ver con lo que Dios me dio para hacer, con mi arte, con el talento que es dibujar. Y en una de esas estaciones subió un hombre de mediana edad, vestido como rockero, chaqueta de cuero, botas, cadenas, cabello sobre los hombros, ojos saltones, cara de chiflado. Y además llevaba una bolsa, papel madera, donde yo supuse que seguramente ocultaba un arma. Si no era un arma para disparar, un arma blanca, pero tenía que ser un arma. Lo primero que pensé que de seguro estaba metido en drogas o en algún tipo de actividad satanista, porque tenía una mirada extraña, así que deduje que pertenecía a alguna secta ocultista, de esas donde escuchan música diabólica, donde escuchan la música al revés. El resto del viaje lo dediqué a elaborar un cuadro mental de este canalla despreciable y perdido. No era difícil porque era un fascineroso, ¿no? Se veía como un fascineroso. Bastó un par de miradas para catalogarlo como un tipo que dije yo seguramente es traficante o debe ser un granuja que maneja una red de prostitución. Recuerdo que oré en silencio, 17, 18 años tendría yo, y dije, gracias Señor por este don maravilloso que me diste de poder discernir el corazón de la gente rara. Lo más extraño era que el malhechor bajó en la misma estación que lo hice yo y parecía que el rufián me estaba siguiendo. Entonces aceleré lo más que pude, pero Lampón venía detrás y en ese entonces escuché que el maleante susurraba algún tipo de conjuro extraño. Empezó como a cantar. Yo dije, es una canción diabólica y seguramente estaba invocando espíritus malignos, así que me asusté más. Llegué a la puerta del edificio de la editorial, no alcancé a tocar el botón del elevador, subí las escaleras corriendo y cuando veo hacia abajo por las escaleras veo que el bribón también subía. Entonces golpeé desesperadamente la puerta de la oficina de la editorial y apenas la secretaria me abrió, le digo, déjame entrar rápido, me persigue un degenerado poseído. Pero era tarde porque el depravado estaba parado justo detrás de mí. Y la muchacha, lejos de asustarse, mira al malviviente y le dice, mi querido pastor, qué alegría tenerlo aquí. Y luego voltea hacia mí y me dice, Dante, te presento a Miguel Zucca, un predicador que le predica a miles de jóvenes. Y en ese entonces el tipo que me había perseguido me da un abrazo fuerte y me dice, vos sos Dante Gebel, el pibe de la radio. No sabes lo que me bendice tu vida, flaco. Recién yo venía cantando y adorando a Dios, pidiéndole que me conectara con gente de bendición. Y resultó que Zucca le predicaba a cientos de jóvenes en una ex disco bailable al que llamaba el Arca de Jesús. Tenía comedores infantiles, lo llamaban el pastor rockero. Fue mi primera inspiración. Luego con los años la prensa me diría a mí el pastor de los jóvenes. Ay, yo soy un poquito más elegante, claro, ¿no? Resultó ser que en la bolsa no tenía un arma, sino que inmediatamente la abrió y tenía unas sabrosas galletas que nos convidó a todos en la editorial. Y luego de aquel día, yo llegué a admirar profundamente a este predicador con ojos saltones y cara de chiflado, que me enseñó que todos, sin discriminación, merecían escuchar de Cristo. Con el mayor dolor del alma, en mayo del 2021, Miguel Zucca partió a la presencia del Señor. Un rockero
un gran hombre de Dios, y ese aplauso era para celebrar la vida. Está bien, ¿eh? Está muy bien. De tanto en tanto los escribíamos. Pero el día que lo conocí, yo había cometido un error, una grosera equivocación. Puse la etiqueta antes de examinar el contenido. Todos hacemos eso, todos ponemos etiquetas. Las pegamos en los archivadores para saber qué hay adentro, y por la misma razón se las pegamos a las personas. Y el apóstol Juan cuenta que los discípulos también en cierta ocasión pegaron una etiqueta. Jesús y sus seguidores se encuentran con un hombre ciego de nacimiento, y esta es la pregunta que los discípulos le hacen a Jesús: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Esto está en Juan 9:2. Preguntan por el pecado de quién este hombre está ciego. Nadie se preocupa que es un mendigo que necesita ayuda. Nadie se preocupa que toda su vida vivió en una caverna oscura. Nadie se preocupa que el hombre está a una distancia de poder oírlos. Están hablando delante de él. Pero dijeron: vamos a hablar de su pecado. Porque siempre es más fácil hablar de una persona que ayudarla, siempre. Es más fácil discutir sobre la homosexualidad que ser amigo de un homosexual. Es más fácil discutir sobre el divorcio que ayudar a los divorciados. Es más fácil discutir sobre el aborto que apoyar un orfanato. Es más fácil lamentarse sobre los malos gobiernos que ayudar a los pobres. Siempre es más fácil poner una etiqueta que amar. ¿Es amar o poner una etiqueta y no tengo que amar? Ponemos la etiqueta antes de mirar adentro. Significa que no deberíamos preocuparnos por la doctrina ni interesarnos por la santidad. No, de ninguna manera, yo no digo eso. Lo que significa que no está bien cuando ponemos una etiqueta antes de examinar el contenido, antes de saber de quién se trata. ¿Nos gusta cuando nos ponen una etiqueta antes de conocernos? Yo lo detesto. No me gusta que me etiqueten por mi manera de vestir, por mi forma de hablar. Fuera de toda broma, me molesta cuando alguien dice: es un argentino, ¿qué se puede esperar? Es una discriminación, un racismo. Como cuando dice: bueno, es mexicano. Lo vemos en Hollywood, que siempre los mexicanos parece que todos son narcos, todos se dedican, o venden tacos o son narcos. Si es argentino, es tramposo, mentiroso y agrandado. Esos son estereotipos, son etiquetas. Hace poco un productor de televisión me puso una. Estábamos hablando acerca del programa de televisión, de proyectos, y en algún momento de la charla me preguntó: lo que no me queda claro es, ¿vos sos pastor? Pero no me estaba pidiendo información acerca de aquello en lo que funjo, me dedico o mi oficio. Su pregunta englobaba otro interrogante más profundo, yo lo noté en su tono. ¿Pero vos sos pastor? Lo que estaba preguntando él: ¿estoy ante un tipo que grita enajenado detrás de un púlpito? ¿Que hace pactos de dinero? ¿Que vive a costillas de la gente? ¿Que condena al infierno a todos los que no piensan como él? Eso me estaba preguntando. ¿Que es la gente que él llegó a conocer? Yo le iba a decir: no, para de sufrir. No me pongas en esa bolsa. No me pongas en esa bolsa. Yo no soy un pastor de eso. Soy Dante el que pastorea, entre otras cosas. Pero no me pongas en esa misma bolsa de esos sujetos hipócritas que quizás conozca. No es justo. Etiquetas. Yo se las puse a muchos en la vida. Se las puse al pastor rockero y años después me la ponen a mí. En mi caso no me la ponen porque a lo mejor parezco un delincuente, pero me ponen las etiquetas que se les antoja: o es un contador de chiste, o es un humorista, o es un burlón. La etiqueta hace de que no veamos lo que hay adentro, que no nos tomemos el trabajo de investigar. Y nos tranquiliza etiquetar a alguien. Ya está, el divorciado. Ahí está, la loca, la neurótica, el chismoso. Es como que nos deja tranquilos el saber que lo pudimos etiquetar. ¿Qué diríamos si Dios hiciera eso con nosotros? ¿Y si Dios nos juzgara por nuestra apariencia externa? ¿Y si Dios nos juzgara basado por el sitio, por el lugar donde crecimos? ¿O por los errores que cometimos cuando éramos jóvenes? Mateo 7:1 dice: no juzguéis a nadie para que Dios no juzgue a vosotros. Es una condición, porque Dios va a juzgar de la misma manera que vosotros juzgáis a los demás. Y con la misma medida que medís, Dios os medirá a vosotros. Ahí es cuando uno dice: ¿por qué hay gente más bendecida que la otra? Y ahí está el secreto. La gente decide cómo quiere que Dios la mida. Uno dice: Dios no hace acepción de personas, Dios bendice a todos por igual. No, el Señor dice: con la misma vara que tú midas serás medido. Si tú juzgas, vas a ser juzgado. El que da gracia va a obtener gracia. Al que mucho se le perdonó, mucho perdona. Entonces, por eso hay gente que alcanza bendiciones, que tiene favores, y otros que están estancados y dice: ¿pero por qué? Dios es injusto. No, el que es injusto eres tú al juzgar a otro, porque te condenas a ti mismo. Nos condenamos a nosotros mismos. Ahora, esto no significa que no podamos discernir, pero lo que sí denota es que no deberíamos dictar sentencia, como muchas veces hablamos aquí.
La cantidad de gracia que damos es la cantidad de gracia que recibimos. Y Jesús tenía otra perspectiva del hombre que nació ciego. En lugar de verlo como una oportunidad para etiquetar o para debatir o para discutir teología, lo vio como una oportunidad para Dios. Porque era ciego, dijo Jesús en Juan 9:3, para que en él se demuestre el poder de Dios. Jesús no le puso etiqueta, lo ayudó. No se fijó en su pasado, sino en su futuro. Y yo digo, ¿con quién nos identificamos en esta historia? Algunos nos identificamos con el ciego. Hemos sido muchas veces tema de conversación. Nos pusieron una etiqueta y nos condenaron y no nos movieron de ahí. Otros quizás nos identifiquemos con los observadores. Somos también de los que juzgan, de los que etiquetan. Pero tratar con mi prójimo no es responsabilidad mía, es de Dios. Y hay que aceptar a los que Dios acepta. Entonces Romanos 15:7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recibíos, tolérense, acéptense. Alguna vez un gran autor, a quien respeto y admiro mucho, se refirió a la iglesia usando la metáfora de una embarcación, de un navío. Y él imaginaba un navío muy ecléctico, muy disímil en la gente que lo tripulaba. Un barco que tenía un propósito. Él decía, la iglesia es un barco que tiene un propósito: llevarnos a la otra orilla. No es un crucero de paseo, es un buque de guerra. No se nos llama a un viaje de placer, sino una vida de servicio. Y todos a bordo tenemos una tarea diferente. Algunos sacan gente del agua, otros se enfrascan con el enemigo, de modo que manejan los cañones de la oración, los cañones de la adoración. Otros se dedican a la tripulación, alimentan, atienden al capitán, a los que manejan las velas, los motores. Aunque con tareas diferentes, todos los marineros somos iguales. Cada uno puede contar acerca de su encuentro personal con el capitán, porque cada uno recibió un llamado personal. En este barco todos podemos contar que el capitán nos halló en el pueblito que da al puerto y nos invitó a seguirle. Entonces todos lo seguimos, cruzamos la pasarela de la gracia y nos embarcamos en el mismo navío bajo la misma bandera. Hay un solo capitán, un solo destino, y sin embargo hay una inquietud en la tripulación. Al principio, cuando nos embarcamos, damos por sentado que todos los que viajan son como nosotros. Pensamos, tienen que ser iguales a mí. Pero empezamos a recorrer la cubierta y encontramos gente extraña, con apariencias raras. Algunos tienen uniformes que jamás vimos, otros visten modas que jamás presenciamos porque vienen de otras culturas. Pero la variedad de vestidos no es tan perturbadora como la abundancia de opiniones. Porque hay un grupo, por ejemplo, que se reúne todas las mañanas para estudiar en serio. Y estudian, promueven una disciplina rígida, horarios estipulados. A la hora que te levantes, ellos ya están levantando estudiando. Ya están levantados estudiando. Ellos dicen, servir al capitán es un asunto muy serio. Hay otro regimiento en el barco dedicado profundamente a orar. No solo creen en la oración, sino creen en la oración de rodillas. Siempre están de rodillas los tipos. Otro grupo viaja cerca de la sala de máquinas. Pasan horas enteras examinando las tuercas, los pernos del barco. Se encierran bajo cubierta durante días, durante noches. Y los que están en la cubierta, sintiendo el sol, el viento en sus cabellos, obviamente critican a estos que están revisando los pernos y las tuercas debajo, en el sótano. Algunos piensan que una vez que estás en el barco es imposible que te caigas por la borda. Los que estamos aquí nunca nos vamos a caer por la borda. Nunca dejamos de ser marineros. Otros dicen que es posible que te caigas. Es tu decisión, no andes por la orilla. Algunos creen que se ofrecieron voluntariamente para ser marinero. Dice, yo me ofrecí, acepté el llamado del capitán. Otros dicen, no, ya estábamos destinados a ser marineros. Incluso antes que se construyera el barco. Algunos no entienden nada, después le explican en casa. Algunos profetizan que va a venir una gran tormenta de tribulación en alta mar. Otros dicen, no, la tormenta nunca se va a desatar mientras que el capitán está en el barco. Va a haber una tormenta de tribulación, pero cuando nosotros estemos seguros en el muelle. Hay quienes le hablan al capitán en un lenguaje coloquial. Hay quienes le hablan al capitán de manera distante. Hay quienes no quieren hablar con el capitán. Se conforman con preguntarle a los marineros a ver qué dice el capitán. Y entonces viene el marinero y dice, dígale que está a su lado y te repiten. Son repetidores. Hay de los que piensan que solo los oficiales deben usar uniformes. Hay los que piensan que ni siquiera tiene que haber oficiales. Hay quienes piensan que todos son oficiales y que todos deberíamos usar uniformes. Algunos quieren rituales, otros quieren espontaneidad. Algunos quieren celebrar y luego adorar. Unos quieren adorar y luego celebrar. Algunos quieren una reunión en honor a los que se cayeron por la borda.
Dice, ¿por qué no hacemos un minuto en silencio por los que se ahogaron? Y otro dice, no, ni siquiera pensemos en los que se ahogaron. Ya habían nacido ahogados desde que nacieron. Hay que hacer de cuenta que no existieron nunca. Otros quieren alcanzar a los que se cayeron por la borda y dicen, ¿por qué no los vamos a buscar? La cosa es que hay problemas en la cubierta. Hay peleas, hay escaramuzas. Los marineros se niegan a hablarse entre sí porque las diferencias cada vez son más marcadas. Lo más trágico es que algunos náufragos en el mar no quieren subir a bordo porque ven pelear a los marineros. Entonces nos preguntamos, ¿cómo hacemos para que haya armonía en la nave? Y no tenemos que ir lejos para encontrar la respuesta. En su última noche, la última oración que hace Jesús antes de subir a la cruz, en Juan 17:20, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. A mí me sorprendió que no oró para que tuvieran éxito, no oró por seguridad, no oró por unidad, oró para que se amaran unos a los otros, no oró por unidad. Ustedes dirán, pero acaba de decir que sean uno. Sí, pero no oró para que tengan unidad. Voy a eso ahora. Oró para que se amen. Porque de todas las lecciones que uno puede extraer de este versículo, lo más importante es que a Dios le importa la unidad. La desunión lo perturba. ¿Por qué? Porque en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor unos con otros. Juan 13:35. Es la única distinción, la única etiqueta permitida. ¿Cómo van a saber que son míos? Por la unidad. ¿Cómo creerá el mundo que Dios envió a Jesús? No lo hará porque estemos de acuerdo, no lo hará porque resolvamos cada controversia, no lo hará porque todos votemos por el mismo candidato, no lo hará porque jamás cometeremos un error doctrinal. La gente va a creer porque nos va a ver la manera en que nos amamos. Entonces, la unidad crea fe, la desunión crea incredulidad. No, yo no quiero saber nada con los evangélicos si se viven peleando. ¿Quién quiere embarcarse en una nave lleno de marineros peleando, discutiendo, odiándose por pensar distinto? A veces la vida en el océano puede ser dura, pero hay gente que dice, no quiero subir al barco porque por lo menos las olas no me insultan. Y el pecado de la desunión ha hecho que se pierdan más almas que todos los otros pecados combinados. ¿Será posible que la unidad sea la clave para abrazar el mundo para Cristo en este nuevo año? Que todos los bautistas, yo sé que los bautistas desconfían de los metodistas, los pentecostales evitan a los presbiterianos, los calvinistas se burlan de los arminianos y los arminianos de los calvinistas, los carismáticos desconfían de los conservadores. Entonces alrededor de la mesa los hermanos riñen. ¿A qué papá, a qué mamá le gusta que los hermanos riñan? Y el padre suspira. Y en el suspiro menciona lo que dijo en Juan 10:16. También tengo, no se olviden, que también tengo otras ovejas que no son de este redil. Y también a ellas las voy a traer. Me obedecerán. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Un solo rebaño y un solo pastor. Lo dijo el Señor. ¿Lo crees de verdad, sí o no? Un solo rebaño, un solo pastor. Pero no entendemos eso. Nos cuesta. Es como que uno se pelea por la exclusividad, por la franquicia. Entonces las divisiones religiosas no son idea de Dios. La franquicia, los sectarismos, son ideas nuestras. Somos así. Nosotros vemos a alguien raro y es un satanista. Después resulta ser un pastor. Y él tiene solo un rebaño. Y el rebaño tiene solo un pastor. Y nosotros creemos que hay muchos. Pero estamos equivocados, hay uno solo. En ninguna parte de la Biblia, y ahora voy, se nos dice hay que edificar la unidad. No, dice que hay que mantener la unidad que ya existe. Por eso Pablo exhorta en Efesios 4:3 y nos dice, manténganse siempre unidos con la ayuda del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo uno no puede mantenerse unido. Entonces nuestra misión no es levantar, inventar la unidad, sino admitirla. Y sí, es la familia que nos tocó. De hecho, pueden pegar un vistazo en casa y acá, decir, mira, ay, no puedo creer que esta es mi familia. Mira lo que te tocó. Qué fauna maravillosa. ¿Y qué significa comprometer mis convicciones? ¡No! Pero esto significa examinar nuestras actitudes. Porque la unidad no empieza cuando examinamos a otros para ver si encajan con nosotros. La unidad comienza cuando nos autoexaminamos, no cuando examinamos al otro. No podemos exigir que el otro cambie, sino admitir que tampoco nosotros somos perfectos, que para alguien somos gente rara. ¿Sabían que son raros ustedes? Algunos dicen, ay no, sí son raros. Son gente rara. Para algunos lo ven como gente rara. Y escucha al maestro preguntarle a los discípulos en Marcos 9:33. Le dice una pregunta que los avergüenza. Le dice, ¿qué disputabais
vosotros en el camino. ¿De qué estaban discutiendo? Le dice en un momento el Señor. Tuvo el discernimiento que los discípulos de Jesús venían discutiendo. Y los tipos se ruborizaron, no por la ira, sino por la vergüenza. Discutieron. ¿Sobre doctrina? No. ¿Sobre estrategia? No. ¿Ética o valores? No. Discutieron sobre cuál de ellos sería el más grande en el reino. Estaban luchando por poder los tipos en presencia de Cristo. ¿Y no es ahí donde empieza la división? Santiago 3:16 afirma, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y en Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Estaban peleando por qué posición tendrían delante de Cristo. Entonces, ¿cuál es el primer paso a la unidad? Y yo no hablo de la unidad necesariamente con otras iglesias, decía, ve con quién. También, pero no estoy hablando de eso, con la unidad entre nosotros inclusive. Aceptación, no acuerdo, aceptación. No unanimidad, aceptación. No que el rockero se corte el pelo, aceptación. No negociación, no arbitraje, no uniformidad, aceptación. Ay, no, que cambie, a mí no me gusta que cambie. ¿Por qué tengo que cambiar? Y menos a esta edad. ¿Quién cambia a esta edad? Nadie cambia. A menos que nos cambie el Señor. Ahora, no nos unen como pensábamos antes las mujeres, que todas las mujeres usen faldas largas, que todas tengan el mismo cabello, que los hombres usen corbata y cabello corto. No, somos una iglesia, no somos Corea del Norte. Somos una iglesia, somos disímil. Distintos, ¿sí o no? Pero solemos pensar que los límites son parte necesaria de la religión. Y el apóstol Juan también tiene un límite. En Marcos 9:38 hay un episodio que te lo quiero regalar para empezar el año. Cuando Juan pone un límite. Juan, el hijo del trueno, dice, maestro, hemos visto a un hombre que en tu nombre echa fuera demonios. No que está haciendo que echa fuera, no, los está echando. Pero él no nos sigue, así que se lo prohibimos porque no nos seguía. Juan tiene un dilema. Él y otros discípulos vieron a alguien que hacía una gran obra. Este hombre echaba fuera demonios. Y lo que es aún peor, le daba el mérito a Dios. O sea que lo hacía en nombre de Cristo. ¿Está? Todo estaba bien respecto al hombre. Tenía buenos resultados, tenía un corazón correcto. Pero había un problema. Pertenecía al grupo equivocado. El tipo juega bien al fútbol, el tipo es bueno, pero tiene la camiseta argentina. Lo he visto en este mundial. ¿Pero a vos te gusta Messi? Sí, es bueno, sí. Pero nunca, ni loco, voy por Argentina. Porque estaba en el grupo equivocado. Meten a Messi en México y celebran todo. Pero el tema es el grupo equivocado. Eso primero. Y segundo, los discípulos, alguno no entendió, no importa, pasó. Son los rezagos del año pasado. Los discípulos hicieron lo que cualquier persona religiosa haría con alguien que pertenece al grupo errado. Lo escoltaron hasta la pasarela del barco y lo hicieron saltar por la borda. Se lo prohibimos porque no es de nosotros, dice Juan. Juan se lo dice pensando que Jesús se le va a inflar el pecho. ¿Pero te aseguraste que no lo va a volver a hacer? Sí, Señor. Le dimos un susto. ¿Qué hacemos con las cosas buenas que hace otra gente, otro grupo? ¿Qué hacemos cuando nos gusta el fruto pero no el huerto? ¿Qué hacemos cuando nos gusta el fruto pero no nos gusta el huerto? Yo me he hecho esa pregunta muchas veces. En la vida a uno le empieza a gustar el fruto pero no de dónde viene ese fruto. Eso de ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Lo seguimos diciendo. Yo aprecio profundamente mis raíces, de dónde vengo. Mi familia conoció al Señor allá por el año 1975 mediante una iglesia pentecostal muy pequeña en un barrio muy pequeño de Buenos Aires llamado Del Viso, Buenos Aires, Del Viso. La congregación no era muy numerosa, 50 un buen domingo. Mi primer pastor se llamaba Darcy Antunes de Souza, misionero que había llegado desde Brasil. La iglesia pertenecía a las Asambleas de Dios. Yo aprecio profundamente mis raíces, mis fundamentos. Pero con el correr de los años mi fe se fue enriqueciendo con personas de otros grupos, con frutos de otros huertos. Y me choqueó. No había estado mucho tiempo en la nave de Dios cuando encontré riquezas en otros marineros. Cuando vi tripulantes diferentes que Dios usaba también, a pesar de que a mí no me encajaba en la doctrina. Un periodista llamado Marcelo Lafitte me enseñó, cuando yo era un muchacho joven, allá por el año 96, me enseñó que podía llegar a otras denominaciones si ampliaba mi lenguaje. Y fue él quien tomó valor, nadie se atrevía a decirme nada, y me dijo, mira, Dante, maravilloso lo tuyo, pero que hables en lenguas, en público, no te va a hacer ver más espiritual. Te va a circunscribir a los pentecostales, pero hay muchos oídos de jóvenes bautistas, católicos, hermanos libres, que necesitan escucharte.
¿qué ganás con hablar en lenguas en público si no hay traducción de esas lenguas? Como dijo el apóstol Pablo, van a pensar que estás loco. Entonces no te hace ganar más gente. Si quieres llegar a más gente, entonces guárdate eso para lo privado. Y al principio me choqueó, me quería apagar el fuego del espíritu este incircunciso. Y después me di cuenta que tenía razón. Si yo quería llegar a gente, a los oídos, que el Dios me prestara los oídos de mucha gente, tenía que ampliar mi lenguaje, no circunscribirme a mis raíces. Un pentecostal llamado Héctor Jiménez me contagió audacia y me dio mi primera oportunidad para hablar en público. Y otro pastor pentecostal llamado Claudio Freyson me enseñó a amar la unción y la presencia de Dios. Un pastor de la iglesia reformada, Robert Schuller, me mostró el ejemplo de la verdadera unidad. De él es la frase acuñada: ¿hay alguna otra manera? Cuando Juan Carlos Ortiz le pregunta: ¿será que podemos los hispanos tener los mismos derechos que los anglos dentro del campus en la Catedral de Cristal? Schuller respondió: y claro, ¿o hay alguna otra manera? Él me enseñó la unidad. Un hombre reformado, un bautista llamado Rick Warren, me enseñó acerca del propósito de la vida, del propósito de la iglesia. Lloré noches enteras leyendo uno de los libros del carismático Benny Hinn. De niño me llené de pasión viendo predicar a un evangelista conservador de Luisiana llamado Jimmy Swaggart. No entendí la gracia hasta leer los ensayos de un periodista criado en un ambiente fundamentalista llamado Philip Yancey. No aprendí a predicar la gracia hasta que me senté a los pies de Juan Carlos Ortiz, que decía que amaba la doctrina presbiteriana. Un católico, Mamerto Menapace, me convenció de que Jesús es incansablemente tierno. Soy mejor predicador porque me crié escuchando un programa que escuchaba mi madre, que conducía un predicador que pertenecía a los Hermanos Libres, llamado Luis Palau Responde, en una emisora uruguaya llamada Radio Colonia, Colonia del Uruguay, Sacramento. Aprendí a trazar una visión clara, un liderazgo eficaz, leyendo una y mil veces a un bautista llamado Bill Hybels. Y solo cuando llegue al cielo sabré el nombre del autor de un pequeño libro con ilustraciones al estilo cómic que mis padres me compraron en un barco que fungía de librería flotante llamado Doulos, que hizo que me dedicara mi vida al Señor. Lo leí con voracidad una fría noche de invierno de 1980. Yo no sé el nombre del autor del libro, nunca lo volví a ver. No sé el linaje del autor. Quizás fue un profesional o un ángel o ambas cosas. Pero algo de aquellas ilustraciones me obligó a quedarme orando toda la noche y rededicar mi vida a Cristo. Entonces, ¿qué hacer cuando personas de otros grupos, de otras denominaciones, de pronto son usados para bendecirnos? No hablo de acciones que dividen, de enseñanzas heréticas, hablo de buenas obras, de cosas que le dan la gloria a Dios y que Dios los utiliza. Ahora regresemos a la conversación de Jesús y los discípulos. Primero prestemos atención a lo que no dijo. Juan le dice: hay alguien que en tu nombre está echando demonios y se lo prohibimos porque no nos sigue. Y presta atención a lo que Jesús no dice. No dice: bueno, pero si el tipo te cae bien, está bien. No, porque gestos generosos, buenas acciones, no te hace un cristiano necesariamente, ni un discípulo. Solo porque alguien haga el bien, no significa que sean cristianos necesariamente. Angelina Jolie adopta niños en África. Los adoptaba con Brad Pitt. Y Bill Gates es el mayor filántropo del mundo. No nos consta necesariamente que sean cristianos. Entonces Jesús no hace un llamado a la tolerancia ciega. Si hacen algo bien, está bien. No. Pero tampoco endosa un rechazo en blanco. No le entrega a Juan un libro de regulaciones para medir a cada candidato. Porque si se necesitara esa lista, este hubiese sido el momento ideal para darle la lista a Juan. No se la dio. Observa lo que Jesús dice en Marcos 9:39. Dice: no se lo prohibáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre que luego pueda decir algo mal de mí. Si hace un milagro de mi nombre, porque yo lo respaldo. Si yo lo respaldo, es imposible que haga algo en contra mío. No se lo prohíban. Si está conmigo, está conmigo. No puede estar en ambos bandos. Entonces, ¿qué hace Jesús? Primero observa el fruto. ¿Es bueno? ¿Está rico? ¿Saludable? ¿Está ayudando o está dañando a la gente? No comparto lo que hace ese predicador. ¿Está ayudando o está dañando? Siempre alguien le busca la vuelta y se los está llevando al infierno. Satanás no es un ser que persevera en lo que hace. Satanás no puede bendecir a alguien 40 años. A veces por años, 50 años, a veces por años. Hombres y mujeres de Dios son atacados, atribuyéndole las obras de Dios a Belcebú. River no es de Dios, lo vienen diciendo hace 14 años. Y lo que no es de Dios,
inmediatamente desaparece, no sigue creciendo. Entonces a veces la producción es más importante que la denominación. El fruto es más importante que el nombre del huerto. Y si la persona lleva fruto, hay que ser agradecido. Un buen árbol no puede dar fruto malo, de modo que damos gracias a Dios, que Dios obra en otra gente aparte de nosotros, en otros. Y algunos no nos van a encajar. Pero el Señor dice, no solo miras el fruto, sino la fe. ¿En nombre de quién hace la obra? Jesús aceptó la obra de este hombre porque se hacía en el nombre de Cristo. Entonces significa que está bajo la autoridad y el poder de ese nombre. Quiere decir que no tiene que estar alguien en mi grupo. No tienen que ver las cosas como yo las veo. No. Pero ¿cómo Dios va a usar a esa? Fíjate cómo se viste, parece una loca. Y Dios la usa. Hay gente que yo no usaría. Si fuera Dios, yo no lo usaría. No usaría a Dante si yo fuera Dios. Uno dice, ¿cómo Dios va a usar a ese? Pero vos le viste el pelo, pero vos le viste los pantalones, pero vos le viste, 70 años anda con chupines, el ridículo. ¿Cómo Dios lo va a usar? Y Dios lo usa, porque lo importante es su fruto y su fe. Este Juan que dice, se lo prohibimos, Señor, más adelante llegaría a escribir, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios y permanece en Él, y Él en Dios, es un cristiano. Primera de Juan 4:15. Dios permanece en Él. ¿Cuánto lo creen? Díganme amén.